Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando con óleo y la técnica de espátula. Espero les guste y lo hagan en casa. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar una técnica que es óleo con espátula. Hay espátulas metálicas y unas plásticas. En esta ocasión vamos a trabajar con estas que son plásticas. Vamos a hacer una composición sencilla, vamos a hacer un jarrón con unas flores y en su mayoría los tonos que vamos a usar son tonos cálidos, o sea, rojo, amarillo, naranja, toda esta gama de colores cálidos. Y para dar como los brillos y que sobresalga vamos a usar los tonos fríos, que son los azules. Recuerden que yo voy a hacer el dibujo aquí y va a estar en la cajita de descripción para que lo puedan descargar y se centren pues en la pintura en específico. Bueno, luego de que ya tengamos el dibujo, vamos a empezar a dar como una mancha homogénea en todo el cuadro, sin usar en este caso la espátula, todavía no. Entonces vamos a empezar con el jarrón. Al jarrón le voy a dar unos tonos, voy a darle como un tono parejo con el sombra tostada, que es este. Y voy a trabajar con el aceite de linaza. Voy a usar un pincel plano como este. Manchamos de manera pareja, ya que lo que vamos a hacer luego de que esto tenga como un poquito de secado es trabajar el color en la espátula y va a ser como con mucha más textura y sin tanto detalle como se puede lograr con el pincel. Bueno, entonces limpiamos el pincel y a estas dos primeras flores les vamos a dar una base amarilla. Este es un amarillo cromo de este tono. A esta de aquí del centro vamos a darle una base color rojo. Voy a usar este rojo carmín para esta flor del centro. Para todos los tonos que estamos usando individualmente, si gustan pueden cambiar de pincel. Yo en este caso lo voy limpiando con el mismo aceite. A esta le vamos a echar naranja. Este es un tono naranja bien brillante. Y esta la vamos a dejar sin pintar porque solamente vamos a hacer los acabados con espátula. Ahora vamos a plantear el fondo. Vamos a tomar este tono que es ocre. Entonces vamos a colocarlo sobre la paleta, ya les muestro. Y vamos a empezar con otro pincel también plano a mezclarlos. Vamos a coger ese ocre y le vamos a echar un poquito de rojo. El ocre le vamos a echar un poquito de este rojo y lo vamos a mezclar acá. Esto nos va a oscurecer este tono y lo vamos a empezar a aplicar en esta parte de aquí hasta acá, de manera como así, porque igual vamos a empezar a aplicar otros tonos y necesita irse mezclando. Entonces, a medida que voy cambiando de color, va desapareciendo esto. Acá también. Y también alistamos el blanco y este azulito que también lo vamos a usar, que es un azul cerúleo con un poquito de blanco. Y vamos a tenerlos todos listos en la paleta. Como les dije, vamos aplicando este tono y mientras vamos aplicando para que vaya teniendo como otros vistos de color, cogemos de la misma paleta el rojito y lo vamos aplicando aquí para oscurecer un poquito más, pero que ya quede el trazo del pincel acá. Ahí se va viendo el trazo cuadrado del pincel y lo vamos haciendo más que todo de manera rápida, porque tengan presente que en esta ocasión el que va a tener el protagonismo es la espátula. Porque con la espátula también vamos a volver a repasar todos estos colores.
Cuando ya lleguemos aquí, digamos, tocando ya estos otros tonos, vamos a quitarle un poquito de fuerza al pincel y a intentar como difuminar estos dos colores. Y si el pincel se va manchando uno, pues se va manchando mucho, vamos limpiando con el trapo para que no baje siempre ese color. Bueno, entonces en esta esquina vamos a usar el azul ultramar y vamos a echarle un poquito de blanco. Eso nos va a dar un azul cielo. Y este color lo vamos a aplicar aquí. Tomamos más tonos. Yo aquí estoy haciendo como para cambiar o darle un poquito más de contraste a esto. En la misma paleta voy oscureciendo, aclarando el color. Vamos a volvernos a este ocre y a ese ocre le vamos a echar blanco. Al mismo ocre que estábamos usando, pero en este caso ya no le estoy echando rojo. Mire que se ve ahí, se ve la diferencia de tono. Solamente el blanco y lo voy a empezar a aplicar aquí en esta esquina. Y entre más nos acerquemos a la esquina, más blanco vamos a usar. Vamos a meternos entre las flores para que no nos quede ningún espacio en blanco. Ahora en esta esquina vamos a usar el amarillo cromo, de igual manera con blanco. Vamos a dejar este espacio porque ahí empieza a entrar como un azul claro y vamos a meternos en medio de estas flores. Pintamos encima de esta florecita que habíamos planteado ahí. Y aquí volvemos a usar el azul ultramar mezclado con blanco. Aquí voy a tomar de ese mismo tono amarillo y voy a empezar a difuminar. Ahorita voy y hago lo mismo en la parte de abajo con el amarillo. Y aquí voy a agregar un poquito de naranja. Bueno, aprovechen y no olviden los bordes. Entonces aquí yo voy a... los mismos tonos que voy colocando aquí en esas esquinas, voy a colocar en los bordes para que vaya quedando parejo. Ahora sí vamos a pasar a usar las espátulas. Entonces, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar bastante color de todos los que tenemos aquí en la paleta, porque con la técnica de espátula se usa mucho más producto. Entonces vamos sacando bastante color de esta manera, de todos los que ya veníamos usando. Bueno, entonces primero voy a usar esta. Esta me va a dar como un acabado mucho más fino porque es mucho más pequeña. Y voy a tomar el color de esta manera y voy a empezar a mezclarlo así, barriendo el color en la paleta. Entonces a este color le vamos echando el blanco
tomamos así y aquí vamos haciendo la mezcla con la misma espátula. Y vemos que ahí el color se va aclarando y hasta que tengamos como el tono que deseamos ya lo empezamos a aplicar. Ya les muestro cómo. Entonces vamos a empezar a aplicar este que es mucho más clarito de arriba, de esta manera, para que se vaya viendo la textura de la espátula. Y tomando mucho más producto con un poquito más de blanco y voy aplicándolo acá, en la parte de arriba que es mucho más clara. Bueno, entonces ahora el blanco vamos a trabajar y vamos mezclándolo también con lo que tenemos ahí en la espátula, sin echarle más producto, y lo vamos aplicando. Vamos dejando textura en el cuadro. De esta manera podemos cambiar la dirección de la espátula. Y también podemos dejar espacios libres de color, porque como fondeamos no se va a ver blanco. Bueno, ahorita aquí en la parte de acá, como pueden ver, tenemos ese color ocre y de la misma manera vamos a mezclar en la paleta buscando este tono, ese ocre con rojo. Bueno, entonces vamos a tomar el amarillo y lo vamos a aplicar aquí en la parte de abajo. Aquí estoy usando un poquito de blanco y lo voy mezclando en el mismo lienzo. Ahora vamos a pasar a usar el azul, pero hoy sí vamos a usar otra espatulita. Voy a usar esta y voy a trabajarla con esta punta. Tomo el azul en la paleta y le incorporo un poco de blanco y voy sacando el color. Aquí voy aplicando el color que saqué. Y a este lado también le vamos a aplicar un poquito de azul cerúleo. Bueno, voy a limpiar esta paletica, voy a pasar con la que estaba usando ahora, la más delgada, y voy a pintar la parte de acá abajo, que es un naranja que tiene un poquito de azul. Bueno, ahora vamos a pasar a pintar el jarrón. Vamos a tomar el sombra tostada y lo vamos aplicando de esta manera, como si estuviéramos haciendo un semicírculo dentro del jarrón, como siempre apuntando hacia acá, ya que el punto de luz más alto va a estar aquí en esta esquina. Entonces intentamos llevar siempre la pintura que vaya mirando hacia acá. Entonces ahora voy a aplicar ocre de esta manera, como haciendo este semicírculo. Y ahora en el centro, que es esta parte de aquí, vamos a aplicar el naranja. Y en este puntico que tenemos ahí libre vamos a aplicar blanco. Entonces ahí sí vamos a limpiar mejor la espátula. Y ahora sí vamos a empezar con las flores. Bueno, para esta vamos a usar el azul cerúleo, voy a volver a usar el amarillo y vamos a empezar a cerrar el color. Vamos a trabajar como de manera circular, construyendo el color, teniendo en cuenta que en el centro va a haber un punto como moradito y alrededor más blanco. Así vamos formando como los pétalos. Ahí vamos a pasar a usar el blanco y en el centro vamos a podemos usar este tono o algún tono morado que tengamos. Yo en este caso tengo este violeta. Ahora vamos a pasar a esta. Vamos a usar el azul cerúleo con blanco y de la misma manera vamos a construir la flor. El centro de esta flor va a venir más que todo como por aquí en esta esquina. Entonces
Estos espacios que ustedes ven que yo voy dejando es para luego de que tengamos todo bien manchado, vamos a usar el verde, como si fuesen hojas. Y esto se lo aplicamos sin mezclarlo. Ya luego de que lo colocamos, sí le vamos a agregar un punto de blanco. Lo colocamos. Recuerden que el centro de esta está más que todo por acá arriba. Listo. Devolvemos el color a la paleta y buscamos el blanco y le colocamos el punto de luz. Bueno, ahorita vamos a pasar a esta. Vamos a tomar el naranja. También para esta flor voy a usar un poquito del mismo rojo que usamos de fondo, o puede ser un rojo cadmio. Limpiamos y vamos a pasar a esta. Bueno, para esta vamos a usar el amarillo, yo cromo, y lo vamos aplicando. Listo. Ahora vamos a hacer la de acá abajo. Y para esta vamos a usar el azul cerúleo, el violeta que usamos ahora. También podemos usar el rosadito, que es como un magenta claro. Entonces voy a empezar con el magenta. Y para los bordes vamos a reforzar el amarillo. Bueno, entonces como venía diciendo, vamos a tomar el amarillo y lo vamos a aplicar en los bordes, con el fin de generarle textura, que quede como esta como alta definición del óleo. Ahora esta de acá arriba vamos a trabajarla con el azul cerúleo y el azul ultramar mezclado con el blanco. Listo. Entonces ahora vamos a buscar o a preparar el tono verde. Bueno, entonces aquí tenemos estos 3 tonos de verde. Este que es un tono verde sapo, que tira mucho más para los colores tierra. Este que es un verde mucho más claro, que tira mucho más para los amarillos. Y este verde que se acerca mucho más a los azules, a los verdes azulados. Entonces yo hoy tengo esas 3 clases de verde porque los voy a usar los 3, pero si ustedes quieren pueden preparar con el azul ultramar y el amarillo un verde y empezar a rebajarlo o a subir el tono. Si quieren volverlo mucho más claro le agregan un poquito más de blanco, si quieren volverlo mucho más oscuro le echan un poquito más de tierra tostada, o si quieren volverlo más azul pues el azul ultramar o el azul cerúleo les va a funcionar y les va a dar una gama de verdes mucho más amplia. Tomamos el verde, el clarito, y vamos a empezar como a hacer una idea de hojas que van saliendo de las flores y vamos mezclándolos. O sea, vamos usando el verde que se acerca mucho más a los tierras, que es mucho más oscuro, ese lo vamos a colocar un poquito más en el centro. Luego de que ya tengamos estos verdes aplicados, vamos a aplicar un poquito de estos tonos también como si estuviesen cayendo por sobre todo el cuadro. Entonces voy a tomar este verde que es el clarito. Bueno amigas, este es el final del video, espero les guste mucho, nos sigan y nos vemos en un próximo video. Adiós.